yo, si les puedo jurar una cosa, es que yo no pensaba ver esto, por supuesto. Mucha gente me empezó a llamar desde antes que empezara esto. Oye, que va a hablar Raúl Castro, que hay que oír lo que dice Raúl Castro. Bueno, oír a Raúl Castro o oír a cualquiera de esta gente, a Díaz Canel, es la misma cosa de siempre. Ahí no va a cambiar nada. Ellos, de cara a la galería, tienen un mismo discurso, que es ese discurso retórico pantanoso, las mismas consignas, la misma tontería de siempre, el mismo estancamiento en cosas que ni ellos mismos se creen, la misma mentira, todo el mismo descaro, el cinismo. Pero yo dije, bueno, a veces entre líneas vamos a ver cuáles son las intenciones que deja traslucir el tiranosaurio este. Vamos a traducirlo en buen cubano, todo lo que está hablando este sujeto, este personaje que es un criminal de guerra y un miserable. Vamos a traducirlo al buen cubano, a ver si entonces todo lo vamos a tratar yo les prometo, les juro que no voy a poner todo esto, voy a hacer los extractos, voy a poner lo más importante, donde yo creo que están las cosas más, pero hay que comentar todas las palabras que dice este señor. Yo voy a estar en un recuadro al lado, comentando todo lo que él dice, cuando se trate de algo que yo pienso que hay que resaltar. Les pido que lo sigan conmigo, yo sé que es un castigo, no importa si hay un view, hay 2 views, 3 views, pero que bueno, la gente vea qué es lo que pasa y cómo es que en realidad esta gente, cómo es que hay que leer la mentalidad de este tipo de gente. Vamos adelante y vamos a analizar bien el discurso del tiranosaurio Raúl Castro Ruz en el 8º Congreso del Partido de Cornudos de Cuba. Vamos allá. Compañeras y compañeros, la apertura del 8º Congreso del Partido se realiza en una fecha trascendental de la historia de la nación, el 60 aniversario de la proclamación por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz del carácter socialista de la revolución. Sí, claro que es una fecha trascendental. Vamos a hacer un poco de historia junto con él, ya que el ejercicio se da. Claro, una fecha trascendental de la cual los cubanos no aprendimos. Cuando él se paró, Fidel Castro, sí, proclamado por Fidel Castro, no fue por el pueblo. Ahí él mismo lo está diciendo, proclamado el carácter socialista de la revolución. O sea, él no contó con nadie para proclamar el carácter socialista. Él fue y se paró en la esquina aquella de 23 y 12 y dijo, y esto no, y ni siquiera lo proclamó. Ni siquiera lo proclamó. Lo que dijo fue textualmente, porque lo que no nos pueden perdonar los imperialistas es que hayamos construido una revolución socialista en las mismas narices de los Estados Unidos. Y ahí la gente empezó a aplaudir, enfervecida, la gente empezó a aplaudir, Fidel, 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 Fidel. Ahí empezó. Ahí él se salió con la suya y dijo, aquí creen que se acabó esto socialismo. Y la gente lo aceptó casi sin darse cuenta de lo que había aceptado. Y ahí está. Descarados que son. El 16 de abril de 1961, en la despedida del duelo, los caídos el día anterior en los bombardeos a las bases aéreas, preludio de la invasión mercenaria por Playa Girón, organizada y financiada por el gobierno de los Estados Unidos. A ver, señor mío, que fue planificada en los Estados Unidos, sí. Pero si esa invasión llega a estar completamente organizada y completamente financiada por los Estados Unidos, por el gobierno de los Estados Unidos, como usted dice, usted ahora no estuviera parado ahí donde está hablando. No estuviera ahí, te lo aseguro yo. Y el pueblo cubano se hubiera ahorrado 62 años de pesadilla. Bueno, 60 años. Como parte de los planes para aplastar el ejemplo de la Revolución Cubana y reimponer el dominio neocolonial sobre la isla con la complicidad de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo de Cuba? Lo que estaba haciendo Cuba, que lo empezó haciendo desde el mismo año 59, fue invadir un país soberano, el territorio de un país soberano que fue Panamá, desde el mismo año 59. Después lo hizo en Venezuela, después lo hizo en República Dominicana,
lo hizo donde le dio la gana. ¿Qué ejemplo? Ese es el ejemplo. Y claro, complicidad de la Organización de Estados Americanos. Ningún país de la OEA, perteneciente de los miembros de la OEA, quería que Cuba invadiera su territorio. Eso es una violación flagrante de la soberanía de otros países, de la OEA y de todo. ¿Qué ejemplo de qué? Planificamos concluir el Congreso el próximo lunes 19 de abril, cuando también conmemoraremos el 60 aniversario de la victoria sobre la expedición mercenaria alcanzada en menos de 72 horas por los combatientes del ejército rebelde, policías y milicianos que bajo la dirección personal del compañero Fidel no dieron un instante de tregua a los invasores y derramaron por vez primera su sangre en defensa del socialismo. Los contundentes golpes propinados por la seguridad del Estado a las agrupaciones de la contrarrevolución que actuaban como quinta columna dentro del país favorecieron el triunfo sobre los planes del enemigo. A ver, señor Raúl Castro, a ver. Dice que la seguridad del Estado propinó el golpe a la... Bien, vamos a ver, ¿qué fue lo que ocurrió? Agarraron presos, detuvieron, violando cualquier regla de cualquier país democrático, detuvieron a todo el que oliera a disidente, a todo el que oliera a opositor, a todo el que hubiera hablado mal hasta de la gorra de Fidel Castro, a toda esa gente los agarraron y los metieron presos mientras duró la invasión, a todos ellos. Los encerraron incluso en la ciudad deportiva y los tenían a punta de ametralladora. Incluso los presos, que ya estaban presos, dentro de las cárceles se pusieron cargas de dinamita para demoler las cárceles con los presos adentro, por si acaso salía mal y perdían la batalla. Eso fue lo que hicieron. La invasión por Playa Girón, llevada a cabo bajo el mandato de un presidente demócrata, se enmarcaba en el programa de acción encubierta contra el régimen de Castro, puesto en vigor por el presidente Eisenhower, republicano, que preveía la creación de una oposición unificada en Cuba, la guerra psicológica, planes de atentado contra los principales dirigentes revolucionarios, en especial de Fidel, sabotajes a objetivos económicos y acciones terroristas en las ciudades, el fomento de bandas contrarrevolucionarias armadas que masacraron a campesinos, obreros y jóvenes participantes en la gloriosa campaña de alfabetización. Jamás olvidaremos los 3.478 muertos y 2.099 mutilados y personas con discapacidad víctimas del terrorismo de Estado aplicado contra nuestro país. A ver, es que vamos a ver qué es lo que dice este señor también. Yo estoy haciendo esto como un ejercicio para que ustedes puedan ver la cantidad de mentiras que salen de esa boca una tras otra. Aquí él se pone a hablar de los daños hechos, que sé cuánto, que si el gobierno de los Estados Unidos. Mire, señor, en Cuba fue prácticamente una guerra civil lo que había, porque hubo gente que se rebeló contra el rumbo comunista que estaba teniendo la llamada revolución. Adoptó un rumbo comunista que no fue por lo que la gente luchó. La mayoría de esa gente, que es lo que él no dice, era gente que había pertenecido incluso al ejército rebelde y vio que la revolución tomaba un rumbo comunista, era una traición, que no era por lo que ellos habían luchado por una república nacionalista, democrática, y vieron que era todo lo contrario, y por eso que la gente se alzó en el escambray, por eso es que hubo grupos de oposición, por eso es que hubo sabotaje, por eso es que hubo pero es que él se pone a hablar también, y el movimiento 26 de julio, cuando no hacía sabotaje, no ponía bomba, no mató gente nunca. Claro que lo hacían, también lo hacían, pero no es ni la sombra. Y además las cosas que dice que hicieron, y cita la cifra esta de 3.000 no sé cuántos muertos y no sé cuántos mutilados.
Eso fue una guerra. Está contando, metiendo todas las cifras, encajonándolas como si fueran víctimas. Porque además ellos hicieron el decreto aquel, creo que fue el 988, que te permitía juzgar a la gente in situ. Y así fue como mucha gente que agarraron el escambray y lo fusilaron. Y así fue como a familias, a campesinos los agarraron y en el lugar lo fusilaron. Y hubo gente que abajo de un puente lo fusilaron, sin hacerle juicio siquiera. Y las 80.000 familias que fueron desterradas de su terreno, de su propiedad y enviados a los pueblos fantasmas estos, a Sandino, a Camagüey, a todos esos lugares. ¿Eso cómo se llama? No, eso no tiene una memoria muy buena, parece, ¿no? Él tiene memoria selectiva. Efectuamos el 8º Congreso a 2 años de la proclamación de la Constitución de la República, el 10 de abril del 2019, siglo y medio después de la primera Constitución Mambisa en Guaymaro. A ver, este señor, esto es increíble. Él se remonta a la primera Constitución Mambisa en Guaymaro y después salta a la del 2019, a esta cosa que llaman Constitución, que eso no es una Constitución. O sea que él se echó al pico la de 1902, se echó todo, se echó la de 1940, se echó al pico todas las constituciones, se echó todo. O sea, no, la constitución del 2019, esa es la que es, sí, y él no habla, no dice que en ningún momento que él y su hermano y toda su camarilla prometieron restituir la constitución del 40, que era la que estaba vigente, votada por el pueblo, establecida en 1940 también en Guaymaro, y que cuando llegó en el año 59 vieron que eso no les convenía, pues no estaba de acuerdo con sus planes de formar una dictadura, y ellos pues sencillamente se defecaron en la constitución y no restituyeron la constitución legítima. O sea, ellos cayeron en la ilegalidad, hicieron una maniobra ilegal con esta ley fundamental que promulgaron, que eso no es una cosa legal, no fue aprobada de manera constitucional, ni por el personal constitucional, nada de esto se hizo así. O sea, que a efectos legales la constitución de 1940 sigue siendo la constitución legal de la República de Cuba. A mí no me interesa si la aprueban en un país o no la aprueban en otro, eso a mí no me interesa. Legalmente, a efectos de la constitución vigente sería la de 1940. O sea que este bodrio que hicieron en 1976, junto con la ley fundamental y junto con este otro bodrio peor todavía del 2019, que eso no es ni constitución ni es nada, la del 76, que era una constitución entreguista, tanto que hablaron de enmienda plata y se entregaba en los brazos de la Unión Soviética. Venía la Unión Soviética mencionada en la constitución, señores, en el 76, y después hacen esta otra porquería, que es una constitución, una pretendida constitución, un documento asfixiante que pone a pelear a cubano contra cubano, que cercena completamente la libertad de todo el mundo. Eso no lo menciona, nada de eso. O sea, esta gente ya estamos visto que ellos no entienden de nada. Para ellos están actuando como un poder divino. La aprobación de la Constitución demanda la actualización de buena parte de las leyes y demás disposiciones jurídicas que desarrollan sus preceptos. Para ello, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el correspondiente cronograma legislativo, el cual se viene cumpliendo. En el periodo de abril de 2019 hasta la fecha, el Parlamento cubano aprobó 11 leyes en interés de garantizar el funcionamiento y organización de las estructuras principales del Estado y el Gobierno. Por su parte, el Consejo de Estado emitió 33 decretos leyes. La Dirección del Estado y el Gobierno ha adoptado un conjunto de decisiones dirigidas al fortalecimiento de la capacidad legislativa con la participación de las instituciones, las universidades y diversos centros de investigación. El informe central que presento hoy ante ustedes fue previamente aprobado por el Buró Político. A ver, pero ¿qué parlamento, ni qué leyes fueron aprobadas, ni qué cosas se aprobaron y se promovieron?
Nada de eso es real. El parlamento en Cuba, esa llamada Asamblea Nacional del Pueblo Popular, eso no es parlamento de nada. Eso es un teatro de marionetas. En Cuba el poder descansa en el Partido Comunista, en su buró político, en su politburó, que es el que decide lo que se hace y lo que no se va a hacer. Fíjense que ahí él mismo lo dice al final. Esto que les presento hoy fue previamente discutido y aprobado en el buró político del Comité Central. Por supuesto, ese es el que aprueba, porque en Cuba ya está dicho en la misma cosa esa que llaman constitución, que la fuerza superior, la dirigente, es el partido. No es ni la constitución, ni es el pueblo, ni es el parlamento, es el buró político del Comité Central del Partido de Cornudos estos. Ese es el que tiene el poder, apoyado por supuesto en la seguridad del Estado, esa tenebrosa fuerza militar, que es la que viola esas mismas leyes que ustedes ven. Esas mismas leyes, ellos las violan a como les da la gana, a mansalva. Detienen cuando quieren detener a quien les da la gana, no respetan nada, no hay habeas corpus, no hay nada. Eso no hay leyes, es un país sin leyes, señores. Ese es el esquema. El buró político del Partido Comunista, ese es el que gobierna Cuba, apoyado en el brazo represivo, en la fuerza represiva, que es la seguridad del Estado, que son los que mandan atrás del telón. Eso es, eso nada de leyes ni de todas estas tonterías. Eso es lo mismo de siempre. En esta ocasión, considerando las restricciones que nos impone el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, se ha limitado a 300 la cantidad de delegados al Congreso, propuestos desde la base y electos democráticamente en representación de los más de 700.000 militantes integrados en unos 58.000 núcleos. En estas circunstancias extraordinarias desarrollamos el 8º Congreso, dando cumplimiento al objetivo 17 aprobado en la primera Conferencia Nacional del Partido, que estableció la periodicidad de 5 años para la celebración del magno evento partidista, salvo ante la amenaza de guerra, graves desastres naturales y otras situaciones excepcionales. No estamos en tiempos normales, ni mucho menos, pero llegamos a la conclusión de que no solo era posible, sino también necesario celebrar nuestro Congreso en la fecha prevista. A ver, esto yo no sé si da risa o no. Dice él que no estamos en una situación normal. Yo le diría, no, Raúl. No, claro que no. Cuba no está en una situación normal desde el 10 de marzo de 1952 en que se dio un golpe de Estado. Pero durante el tiempo que duró ese golpe de Estado, los 7 años que estuvo Batista en el poder, por lo menos no arruinó la economía del país, no lo arrastró al pozo. Hizo muchas otras cosas malas, pero no arrastró el país, no destruyó la economía. Y ustedes desde el año 59 lo único que han hecho es destruirlo todo. Destruir la economía, destruir las edificaciones, destruir la educación, destruir la cultura del pueblo cubano, destruirlo todo absolutamente. Ustedes no han dejado nada, ni donde amarrar la chiva. Eso es anormal. La situación que lleva viviendo Cuba hace ya más de 6 décadas, eso es anormal. No es el momento ahora, no, lleva tiempo. Este es más anormal todavía, bueno, quizás. Pero son 6 décadas de anormalidad. ¿Y qué tiene de importante que se celebre el partido cada 5 años, el Congreso del Partido? ¿En qué soluciona eso al pueblo de Cuba? ¿Qué resultado le ha traído al pueblo de Cuba si se celebra o no el Congreso del Partido cada 5 años? ¿Me puedes explicar qué mejoría, qué cosa trascendental de ahí ha salido que haya beneficiado al pueblo cubano? Porque hasta ahora yo no he podido contar una. Arribamos a este magno evento con el incremento de 27.000 militantes del partido, muestra de que se ha detenido el decrecimiento que se manifestaba desde el año 2006. Este alentador resultado se ha caracterizado a pesar de las bajas originadas a causa de fallecimientos, desactivaciones
y las sanciones externas aplicadas. Igualmente es estimulante el ingreso anual como promedio de más de 39.400 nuevos militantes, la tercera parte de ellos provenientes de las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas. No obstante, no podemos ignorar que, en correspondencia con las tendencias demográficas de la nación, crece la edad promedio de los militantes de nuestro partido, donde el 42,6% tiene más de 55 años de edad. A ver, que desde el 2006 el partido no crecía, no había nuevos militantes. Bueno, a mí no me extraña, porque que no sé cuáles son los beneficios que trae el partido ese, pero además todo el Partido Comunista en Cuba como una masa gobernante, como una cosa, todo ese Partido Comunista es solamente una fuente de gastos, es una fuente de dinero botado, de dinero del erario público que se va por la cloaca. El Partido Comunista no sirve para nada, no sirve para nada, aunque esté puesto como la fuerza dirigente y rectora de la sociedad, no sirve para nada y lo demuestran. Los 62 años de ineficiencia, de porquería, de mentira, de represión, de falta de libertades, eso no resuelve nada. Es que vaya, suponiendo que bueno, que nos olvidáramos de la libertad, la economía, ¿qué han solucionado en 62 años de economía? Todo es una gran mentira. Todo es una gran mentira. La militancia no sirve para nada y es un dinero que están pagando por gusto, para nada. Y hay comités municipales, comités provinciales, comités nacionales que no sirven absolutamente de nada. Y empresas que se derivan a su vez del Partido Comunista y todo eso, medios de propaganda del partido, medios no sé qué cosa. Nada de eso sirve, eso no produce un centavo. Es solamente gastos y gastos para el arca del Estado. Para nada, es un dinero dotado. Y que haya una cantidad grande de viejos que son los militantes hoy, es sencillamente porque la gente en Cuba no quiere parir. No quieren traer nuevos hijos. No es, sí, claro que por supuesto que es la tendencia demográfica que hay en Cuba, porque la gente no quiere parir, no quiere traer hijos al mundo, a pasar hambre y a pasar trabajo, a vivir en un apartamento donde a lo mejor viven 10 o 12 personas. Esa es la causa. Al propio tiempo, se ha logrado un aumento sostenido de los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, que se nutre de la masa de estudiantes y jóvenes trabajadores. Entre estos últimos, se ha dado prioridad a los campesinos, obreros agrícolas y otros importantes sectores de la economía, para lo cual existen potencialidades no utilizadas que podrían servir como una valiosa contribución al crecimiento futuro del partido. Mención aparte merece el enfrentamiento a la pandemia. Según el Plan Nacional aprobado por el Buró Político el 30 de enero de 2020, el cual ha sido actualizado y enriquecido con las experiencias acumuladas en las diferentes etapas. Este plan incluye acciones intersectoriales con la integración de los organismos de la Administración Central del Estado, las organizaciones de masas y la participación activa del pueblo, en especial de los jóvenes. Su principal fortaleza es la voluntad política de atender la salud de la población. El cumplimiento de este plan ha demostrado que es posible el control de la epidemia mediante la observancia de los protocolos establecidos, atención diferenciada a grupos vulnerables, la búsqueda activa de casos, así como el aislamiento de sospechosos y contactos, el ingreso hospitalario y tratamientos preventivos y terapéuticos con medicamentos novedosos producidos por la industria farmacéutica y biotecnológica cubana, surgida bajo la dirección personal del comandante en jefe. Los resultados alcanzados son posibles solo en una sociedad socialista. Un sistema de salud universal gratuito,
accesible y con profesionales competentes y comprometidos. No obstante, en los últimos meses se ha producido un rebrote a nivel mundial, del cual Cuba no está excluida, como consecuencia, entre otras razones, de haberse relajado el cumplimiento de las medidas establecidas. La respuesta del país ante la COVID-19 se ha caracterizado por el aporte de los científicos y expertos en el desarrollo de investigaciones e innovaciones, con la introducción inmediata de sus resultados dirigidos a la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes. Se trabaja intensamente en los ensayos clínicos de 5 candidatos vacunales que podrían servir para inmunizar a toda la población cubana y contribuir a la salud de otras naciones. Estos resultados por sí mismos, como ya he expresado en otras ocasiones, hacen que cada día crezca mi admiración por Fidel. Y ahora viene con la parte del COVID, del enfrentamiento a la pandemia. Pero si es que lo han hecho pésimamente, lo han hecho requete mal, lo han hecho muy mal. Primero, no aíslan a la gente. Primero, reprimen incluso a las personas que querían usar mascarilla, que ellos le han puesto el nombre ridículo ese de Nasobuco, no sé de dónde coño salió el nombre ese, porque eso no es ni español ni es nada. Primero, a reprimir, quítese la mascarilla, lo saco de aquí y después tiene que verme en la rectoría. ¿No se acuerdan de eso? O sea, reprimían a la gente que quería usar la mascarilla para después entonces darse cuenta de que sí, que la mascarilla es incluso más importante que la superficie. Entonces empiezan con un tira y encoge, se demoran en proclamar las medidas, en llevar a cabo las medidas para el aislamiento de la gente, para el distanciamiento, todo eso. Cuba es un país donde era irreal pedirle a la gente un distanciamiento de ese tipo. ¿Por qué? Porque tienen a la gente muerta de hambre. Por su propia política tienen a la gente muerta de hambre. Y la gente, cada vez que haya un pedazo de pollo en una tienda, tiene que salir corriendo a buscar el pedazo de pollo. No puede estar en la casa aislado. Porque si sale un refresco, un pollo o un pedazo de pan, la gente tiene que ir corriendo a buscarlo. Y ahí durante mucho tiempo hubo gente que no usaba mascarilla, ni guardaba los 2 metros, y nada. Después más o menos con la presión de la policía, aquí y allá, pero nada. Así fue como empezó. Después el turismo, que si se cierra, que si se vuelve a abrir, vuelven a dejar entrar gente, vuelven a salir, en un relajo. Empiezan después entonces con el lío de las vacunas, ¿no? Que tenemos las vacunas, los nombres estos que le ponen, que todo es una cosa de acuerdo política. Mambisa, Abdala, Soberana, nombres estúpidos estos que es para resaltar la cosa política. Y que entonces se estaba haciendo frente a la pandemia, hospitalizando a gente y aplicándole medicamentos novedosos producidos en Cuba. ¿Qué medicamentos novedosos? El famoso interferón ese, que ni lo inventaron en Cuba, ni la cabeza humana, lo inventaron en Suiza. Y entonces lo que le ponen a la gente en la nariz es unas gotas que se llaman nasoferón, que es lo que le está acabando a la gente con toda la vía respiratoria. Nada de eso sirve. Nada de eso sirve. Y las vacunas no están ni aprobadas todavía. Y se han saltado, en el caso de la Soberana, esa 2, que es la que más avanzada está, se han saltado hasta la fase 2, señores. Es una batalla política contra el reloj y han arriesgado la vida del pueblo por salirse con la suya, por enarbolar una bandera política, una victoria política y salir con la propaganda de nuevo, que pese a todo el bloqueo y que pese a todo que en el mundo la gente se está muriendo, aquí Cuba no, Cuba produce vacunas, es un país pobre, pero y que produce vacunas y estamos bien y todos estamos bien, mira, perfecto, todo bien. Y todo es una gran mentira. Todo es una gran mentira. Cuba no se quiso meter en el programa de COVAX para empezar a recibir vacunas, que por lo menos ya una parte, señor, de la población esté inmunizada. Inmuniza a tu personal sanitario. Inmuniza a tu población de más alto riesgo. Al menos empieza por ahí. Y ya después entonces das tiempo que tu vacuna se vaya produciendo y se vaya pasando por todas las etapas que tiene que pasar y por la aprobación final. Pero no, eso no. No pueden dar su brazo, entonces tiene que ser la vacuna cubana. Tiene que ser la vacuna cubana, ni siquiera la rusa, vaya. Ni siquiera la china, no, la cubana. Ahora estoy seguro que todos estos dirigentes, él mismo, Díaz-Canel, toda esta gente están vacunados con Pfizer, con Moderna.
Por supuesto, ellos están tranquilos. Ellos no tienen ningún problema. Y entonces otra cosa que dice es que le tienen que tener la voluntad política de atender a los enfermos. ¿Qué es voluntad política? ¿Desde cuándo se atiende a un enfermo por voluntad política, señor? El enfermo, usted es médico y usted lo atiende porque usted tiene un juramento hipocrático, no por voluntad política. La misma historia, la misma tontería otra vez de nuevo, están jugando con la vida del pueblo. Y eso es la muestra mejor de que no les importa, es toda una propaganda. Y tiene la cara de concreto de decir que el único sistema donde se pueden lograr resultados. ¿Qué resultados han logrado? No han logrado ningún resultado. Y que si el liderazgo de Fidel y que su admiración de Fidel, que Fidel no es, nunca fue científico. Fidel era abogado y malo. Que me digan los casos que ganó Fidel Castro. Fidel Castro era abogado y malo, porque en todo lo demás que metió la pezuña, en la agricultura, en zafra, en todo lo que metió la pezuña, la cagó. Por poco acaba con los cocodrilos, no hubo más arroz, acabó con las frutas en Cuba, acabó con los árboles maderables, acabó con todo. Y entonces ahora es el Salvador, el Mesías de la ciencia, de la medicina. Por favor, dejémonos ya de tantas imbecilidades ya, de estar creyendo este discurso estúpido y esta misma retórica tonta. Es la misma historia, la misma historia, la misma historia, jugando mientras tanto con la salud del pueblo. Por favor, ¿qué nivel de cinismo? Decir que Cuba, en un país como Cuba, es el único donde se puede enfrentar la pandemia así, de esta manera. Por favor, yo vivo en un país donde ya casi todo el mundo está vacunado y ya se está venciendo la pandemia. Ya nosotros esta semana podemos salir a la calle sin mascarilla, porque hubo una vacunación masiva, porque el gobierno de este país no esperó a que esté lista la vacuna que se está produciendo aquí. No quiso esperar, porque es jugar con la salud del pueblo y no quiso arriesgar la salud de su pueblo. Y eso sí es un gobierno que trabaja. Compró la vacuna de Pfizer y empezó a inmunizar a todo el pueblo. Y hay más de 6, 7 millones de inmunizados. Y ya está cediendo la pandemia. Ya, o sea que nada más que es posible en un país como Cuba. Y que la salud universal y todo eso, eso no es un invento de Cuba, ni es un invento de tu hermano el Ceboruco. Hay muchísimos países que tienen salud universal, salud pública universal. Este es uno. ¿De qué estás hablando? ¿De qué está hablando el tiranosaurio este? Borracho, asqueroso.